El 30 de octubre de 2025, en el momento de su máxima aproximación al Sol, el 3i Atlas se desvió repentinamente 4 segundos de arco de su trayectoria calculada. 4 segundos. Parece un error de medición. Pero en astronomía es una anomalía flagrante. Davide Farnokia, ingeniero de navegación del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, registró una aceleración radial desde el Sol de 135 kilómetros al día al cuadrado, más una aceleración transversal de 60 kilómetros al día al cuadrado. La gravedad del Sol debería haber atraído al cometa, ralentizándolo. En cambio, el 3i Atlas se aceleró, y lo hizo en dirección opuesta a la estrella. Es como lanzar una piedra hacia arriba y ver cómo de repente gana velocidad y se aleja volando por el cielo. Las leyes de la física no funcionan así, o no deberían funcionar así. Para comprender la magnitud de esta desviación, imagina una bala de francotirador disparada desde Nueva York hacia Los Ángeles. 4 segundos de arco a una distancia de 203 millones de kilómetros del Sol es un desplazamiento de aproximadamente 390 kilómetros. 390 kilómetros de movimiento no previsto. La distancia de Moscú a Tula. Toda una ciudad de desplazamiento desde donde se suponía que debía estar el objeto. Los astrónomos tienen un término para el movimiento que no se explica por la gravedad. Lo llaman aceleración no gravitatoria. Por lo general, es un signo de actividad cometaria, cuando los gases congelados se subliman de la superficie del núcleo, creando un pequeño motor a reacción. Lo hemos visto miles de veces en las cometas. Es un fenómeno esperado. Pero 3i Atlas no se comporta como una cometa normal. Abraham Avi Loeb, profesor de ciencias y director del Instituto de Teoría y Cálculo de la Universidad de Harvard, realizó los cálculos inmediatamente después de recibir los datos. Su conclusión es impactante. Para crear tal aceleración a través de la desgasificación habitual, 3i Atlas debería haber perdido al menos una sexta parte de su masa en un mes cerca del Sol. Una sexta parte. Imagínese un iceberg del tamaño del Everest que en 30 días pierde un volumen equivalente al del Mont Blanc. Una pérdida de masa tan grande debería crear una nube de gas visible desde la Tierra. Enorme, brillante, imposible de pasar por alto. Un denso capullo de material evaporado que envuelve la cometa como una gigantesca capa luminosa. Pero cuando 3i Atlas salió de detrás del Sol a principios de noviembre de 2025, los astrónomos vieron actividad normal, cola, cometa, todo en su sitio, pero ninguna nube masiva de desgasificación, ningún indicio de pérdida catastrófica de masa. Si no observamos una densa nube de gas a su alrededor en diciembre, la evaporación de la cometa no es la explicación de su aceleración no gravitatoria, escribió Loeb en su blog el 9 de noviembre. En cambio, podría tratarse de la firma tecnológica de un sistema de propulsión. Una firma tecnológica, de un sistema de propulsión. Las palabras flotan en el aire como una acusación, como un desafío, como una invitación a asomarse al abismo. Seamos muy claros. El 3i Atlas llegó a nosotros desde el espacio interestelar. Ha viajado entre las estrellas durante posiblemente 7.000 millones de años, más tiempo del que existe nuestro sistema solar. Lleva en su superficie las cicatrices de la radiación cósmica acumulada durante eones de deriva a través de la galaxia. Y ahora, en un momento crítico de observación, muestra una aceleración que no encaja en nuestros modelos de procesos naturales. Esto es lo primero, pero no lo único. La novena anomalía en la creciente lista de propiedades inexplicables del 3i Atlas. Empecemos por el principio, por el momento en que todo salió mal. El 1 de julio de 2025, el telescopio Atlas en Río Huerta, Chile, registró un punto de luz en movimiento a una distancia de 670 millones de kilómetros del Sol. Una noche normal. Un escaneo normal. El sistema automatizado, diseñado para detectar asteroides potencialmente peligrosos, realizaba su trabajo rutinario. Pero ese punto se movía demasiado rápido. Cuando los astrónomos calcularon la trayectoria del objeto, el resultado fue sorprendente. La excentricidad de la órbita era de 6.139. A modo de comparación,
Todos los objetos del sistema solar tienen una excentricidad inferior a 1. Menos de 1 significa una órbita cerrada, una elipse. Más de 1 significa una trayectoria hiperbólica, una curva abierta, un billete de ida. Una excentricidad de 6139 significa que la trayectoria del 3I Atlas es tan hiperbólica que parece prácticamente una línea recta. No orbita alrededor del Sol. Atraviesa el sistema solar como una lanza atraviesa un blanco. Es la excentricidad más alta entre los 3 objetos interestelares conocidos, más alta que la de 1I Oumuamua, 1,2, más alta que la de 2I Borisov, 3,4, tan alta que la trayectoria prácticamente no se curva por la gravedad del Sol. Nadie sabe de dónde vino esta cometa, dijo David Jewitt, de la Universidad de California en Los Ángeles, director del Grupo Científico de Observaciones del Telescopio Hubble. Es como ver una bala de rifle en una milésima de segundo. No se puede proyectar hacia atrás con precisión para averiguar dónde comenzó su trayectoria. Durante el primer día tras el descubrimiento, astrónomos aficionados y profesionales de todo el mundo apuntaron sus telescopios hacia el objeto. Alan Hale, coautor del descubrimiento del cometa Hale-Bopp, fue el primero en informar de la ausencia de signos cometarios. No había cola, no había coma, solo un punto de luz. Pero el 2 de julio todo cambió. Las observaciones realizadas con el telescopio Lowell en Arizona, el telescopio Canadá-Francia-Hawái en Mauna Kea y el Deep Random Survey chileno mostraron simultáneamente una coma débil con una posible cola de 3 segundos de arco. David Jewitt y Jane Liu, utilizando el telescopio óptico del norte, confirmaron que el objeto era definitivamente activo y tenía un aspecto difuso. 3I Atlas se convirtió oficialmente en un cometa, el tercer cometa interestelar, el segundo objeto interestelar activo después de 2I Borisov. Y aquí comienza el verdadero misterio. Las cometas son objetos predecibles. Entendemos su física. Cuando el núcleo congelado se acerca al Sol, la radiación solar calienta la superficie. Las sustancias volátiles, hielo de agua, dióxido de carbono congelado, monóxido de carbono, se subliman directamente del estado sólido al gaseoso. Este proceso crea la coma y la cola. Cuanto más cerca del Sol, más activa es la cometa. Es una ley. La física inquebrantable de la sublimación. 3I Atlas sigue esta ley. Hasta cierto punto. Muestra la coma, la cola, el aumento de brillo al acercarse al Sol. Todo como debe ser. Pero a partir de ahí comienzan las desviaciones. Primera anomalía. Composición. El 6 de agosto de 2025, el telescopio espacial James Webb dirigió su espectrógrafo infrarrojo de rango cercano hacia 3I Atlas. La distancia al Sol es de 3,32 unidades astronómicas. La cometa aún está lejos del perihelio, pero ya está activa. Los datos mostraron algo extraño. La coma de 3I Atlas está dominada por el dióxido de carbono. La proporción de CO2 con respecto al H2O era de 7,6 a 1. 7 partes y media de dióxido de carbono por cada parte de agua. Es uno de los índices más altos jamás registrados en una cometa. Es 4,5 desviaciones estándar por encima de la tendencia de las cometas de período largo y corto. Una excepción incluso entre las excepciones. Nuestras observaciones son compatibles con un núcleo internamente rico en CO2, lo que podría indicar que 3I Atlas contiene hielos que han estado expuestos a niveles de radiación más altos que los cometas del sistema solar, o que se formó cerca de la línea de hielo de CO2 en su disco protoplanetario parental. Escribió el grupo de investigación en un artículo publicado en The Astrophysical Journal Letters. Alto nivel de radiación o formación en la línea de congelación del dióxido de carbono. Ambas explicaciones apuntan a la antigüedad del objeto, a miles de millones de años en el espacio interestelar, a condiciones radicalmente diferentes de las del sistema solar. Un estudio dirigido por Matthew Hopkins en julio de 2025 estimó la edad de 3I Atlas con un 68% de certeza entre 7,6 décimas y 14.000 millones de años. Esto se basa en las edades típicas de las estrellas del disco grueso de la Vía Láctea.
una población de estrellas viejas y pobres en metales. 7.500 millones de años. Como mínimo, el sistema solar tiene 4.600 millones de años. TREI Atlas es 3.000 millones de años más antiguo que nuestro Sol. Se formó alrededor de una estrella que existía cuando la Vía Láctea era más joven y menos estructurada. Una galaxia que aún no había adquirido su forma actual. Anomalía número 2. Velocidad vertical. Cuando 3I Atlas llegó al sistema solar, se movía hacia arriba a través del plano galáctico con una velocidad vertical de 18,5 mil kilómetros por segundo con respecto al Sol. Se trata de un componente W de velocidad bastante alto en comparación con estrellas cercanas y otros objetos interestelares. ¿Qué significa esto? Que 3I Atlas sigue una órbita inclinada alrededor de la Vía Láctea. Pertenece al disco delgado o al disco grueso de las poblaciones galácticas. El disco grueso está compuesto principalmente por estrellas viejas con un contenido de elementos pesados inferior al del Sol. De nuevo la edad. De nuevo la antigüedad. Anomalía número 3. La masividad. En septiembre de 2025, Richard Klett, Avi Loeb y Peter Veres publicaron un análisis de 4.022 observaciones del 3I Atlas procedentes de 227 observatorios de todo el mundo. Periodo: del 15 de mayo al 23 de septiembre de 2025. Conclusión: el límite superior de la aceleración no gravitatoria es de 15 metros por día al cuadrado. Esto significa que, hasta el perihelio, el 3I Atlas prácticamente no se desvió de la trayectoria prevista únicamente por la gravedad. Teniendo en cuenta la velocidad de pérdida de masa deducida de los datos del telescopio James Webb, la ausencia de una aceleración no gravitatoria apreciable significa que la masa del 3I Atlas supera los 33.000 millones de toneladas. Con una densidad sólida, esto implica un diámetro mínimo del núcleo de 5 kilómetros. 5 kilómetros. Es un orden de magnitud mayor que el diámetro estimado del cometa interestelar 2I Borisov. Es una masa mayor que la de 1I Oumuamua, en 3 o 5 órdenes de magnitud. Es una gran anomalía, escribió Loeb. Teniendo en cuenta el depósito limitado de elementos pesados, deberíamos haber detectado alrededor de 100.000 objetos interestelares del tamaño de una décima parte de un kilómetro de 1I Oumuamua antes de encontrar 3I Atlas. Pero solo habíamos detectado 2 objetos interestelares anteriormente. Estadísticamente, esto no tiene sentido. Debería haber muchos más objetos interestelares pequeños que grandes. Es la ley de la distribución de tamaños. Sin embargo, hemos encontrado 2 pequeños, quizás menos de 1 kilómetro, y uno enorme, quizás 5 kilómetros o más. O bien hemos tenido una suerte increíble y hemos captado un gigante poco común. O bien 3I Atlas representa otra población de objetos interestelares. O bien, algo más. Anomalía número 4. Cambio de color. Durante el paso por el perihelio, los astrónomos que utilizan los observatorios espaciales Estéreo, SOHO y el satélite meteorológico GOES-19 registraron que 3I Atlas se volvió más brillante de lo esperado. Su magnitud estelar alcanzó 9, más brillante que muchas galaxias del catálogo Herschel 400, visible con un pequeño telescopio. Pero aún más extraño fue el cambio de color. La fotometría de color muestra que la cometa es notablemente más azul que el Sol, informó el equipo de observadores. Un momento. Las cometas no deberían ser más azules que el Sol. El polvo que dispersa la luz solar debería enrojecerla. La superficie de 3I Atlas es aproximadamente 20 veces más fría que la fotosfera del Sol, 5800 grados Kelvin, lo que también debería dar lugar a un color más rojizo. Para una cometa natural, este color azul es muy sorprendente, señaló Loeb. Esto podría explicarse potencialmente por un motor caliente o una fuente de luz artificial. Sin embargo, también podría ser la firma del monóxido de carbono ionizado para una cometa natural. Motor caliente. Fuente de luz artificial. Estas palabras suenan a especulación, a provocación, pero se basan en un simple hecho.
No sabemos por qué 3I Atlas se volvió azul. Anomalía número 5. Ausencia de fragmentación. Muchas cometas de periodo largo se fragmentan al acercarse al Sol. Las tensiones térmicas rompen el núcleo. Esperábamos que el antiguo núcleo irradiado de 3I Atlas fuera especialmente frágil tras miles de millones de años de rayos cósmicos. Pero las imágenes obtenidas después del perihelio muestran un núcleo único. No hay signos de desintegración. 3I Atlas sobrevivió intacto a su estrecho acercamiento al Sol. Esto puede indicar integridad estructural, resistencia, una cohesión interna que no es habitual en cometas con un largo historial de exposición a la radiación. Anomalía número 6. Chorros colimados. A principios de noviembre de 2025, los astrónomos aficionados Frank Niebling y Michael Buchner obtuvieron una imagen profunda y superpuesta de 3I Atlas utilizando 5 exposiciones de 3 minutos cada una. La imagen mostró una red de chorros estrechos que se extendían a lo largo de más de 1 millón de kilómetros. Más de 1 millón de kilómetros es 7 veces el diámetro del Sol. Los chorros parecían densamente colimados, casi como los rayos de un proyector. Pero 3I Atlas gira con un periodo de 16 horas y 16 centésimas. Con una velocidad térmica de las sustancias volátiles sublimadas de unos 400 metros por segundo, el material tarda aproximadamente un mes en recorrer 1 millón de kilómetros. En un mes, el objeto da más de 40 vueltas completas. La rotación debería haber difuminado los chorros en una espiral borrosa. En cambio, siguen siendo nítidos, dirigidos. La orientación de los chorros no se difumina con la rotación, escribió Loeb en un artículo del 15 de noviembre de 2025 titulado La 12ª anomalía 3I Atlas. Esto podría explicarse por las emisiones pulsantes de una sola mancha activa, lo que daría lugar a un chorro similar a las habas en una vaina, separadas por una escala espacial de 23.270 kilómetros. Debe haber 43 guisantes en una vaina de 1 millón de kilómetros de largo. Estos haces de gas deben estar todos en la misma dirección hacia el Sol. Pero algunos chorros se dirigen desde el Sol. Esto no se explica con el modelo de manchas activas iluminadas por el Sol. Alternativa. Los detalles visibles pueden representar el rastro evaporado de fragmentos expulsados del núcleo principal. Esto implicaría que el núcleo explotó cerca del Sol. Pero no vimos ninguna explosión. Las observaciones muestran un núcleo único. Anomalía 7. Contenido inusual de níquel. Las observaciones realizadas con el Very Large Telescope en julio y agosto de 2025 detectaron níquel atómico en la coma 3I Atlas. Esto en sí mismo no es anómalo, ya que se ha detectado níquel en cometas del sistema solar. Pero el mecanismo de liberación del níquel sigue sin estar claro. Rohan Rajat-Gaonkar y sus colegas han propuesto varios procesos posibles, entre ellos la descomposición química de compuestos orgánicos que contienen níquel, como el tetracarbonilo de níquel, a través de la meteorización espacial. La cantidad de níquel observada sigue coincidiendo con las predicciones sobre la composición pobre en metales. Pero el mero hecho de encontrar metal en el cometa de un antiguo objeto interestelar plantea interrogantes sobre la evolución de su superficie y su química interna. Anomalía número 8. Agotamiento de las cadenas de carbono. Las observaciones realizadas con el Very Large Telescope y el observatorio MDM no han detectado signos de dicarbono, C2, tricarbono, C3 y otras cadenas de carbono en la coma de 3I Atlas. El límite superior de la relación C2-CN sugiere que 3I Atlas es una de las cometas más pobres en cadenas de carbono que se conocen. Esto indica una composición muy diferente a la de la mayoría de las cometas del sistema solar. Quizás sea el resultado de miles de millones de años de radiación interestelar. Quizás sea el resultado de su formación en otro entorno químico. Anomalía número 9. Aceleración no gravitatoria. Y aquí volvemos al principio. Al movimiento imposible. Al desplazamiento de 390 kilómetros respecto a la previsión. 9 anomalías. Cualquiera de ellas sería interesante. 2. Intrigantes. ¿Todas juntas? Es un patrón. Los patrones requieren explicaciones. Imagina la tarea. Tienes que fotografiar una bala en vuelo.
Una bala que se encuentra a varios cientos de millones de kilómetros de distancia. Una bala que se mueve a una velocidad de casi 70 kilómetros por segundo. Una bala que es entre 10.000 y 100.000 veces más tenue que el planeta más cercano al que puede llegar tu telescopio. Y solo tiene un intento, porque la bala pasará volando y desaparecerá para siempre. Esta es la campaña de observación del 3I Atlas. Desde su descubrimiento el 1 de julio de 2025, astrónomos de todo el mundo han coordinado la campaña de observación más intensa de un objeto interestelar en la historia. Telescopios terrestres, observatorios espaciales, sondas marcianas, incluso satélites meteorológicos. Todo lo que puede ver este objeto se ha dirigido hacia él. El objetivo: extraer el máximo de datos antes de que el 3I Atlas se alejara fuera del alcance. Resultado: un retrato sin precedentes del visitante interestelar. El Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System no es un solo telescopio, sino una red de 4 observatorios robotizados en Hawái, Chile, Sudáfrica y la isla de Maui. Su tarea: escanear todo el cielo cada 2 noches en busca de objetos en movimiento. Atlas funciona en modo automático. Las computadoras analizan las imágenes, las comparan con la base de datos de objetos conocidos y marcan las anomalías. Cuando el sistema detectó 3I Atlas el 1 de julio, era simplemente otra fuente de luz móvil. Código A11PL3Z, coordenadas, velocidad. Pero cuando los astrónomos calcularon la trayectoria, quedó claro que no se trataba de un asteroide del sistema solar. La velocidad relativa al Sol era de 137.000 kilómetros por hora. Demasiado rápido para un objeto gravitacionalmente vinculado. Una búsqueda en los archivos reveló observaciones anteriores. El sistema ZTF, Zwicky Transient Facility, vio el objeto entre el 14 y el 29 de junio. El propio Atlas tenía observaciones previas desde el 5 de junio. Sospechamos que 3I Atlas no se detectó antes porque pasaba por delante de los densos campos estelares del centro de la galaxia, donde sería difícil distinguir la cometa, señaló el astrónomo aficionado Sam Dean. En el momento del anuncio oficial, el 2 de julio, el Centro de Planetas Menores había recopilado 122 observaciones de la cometa procedentes de 31 observatorios de todo el mundo. Atlas había cumplido su cometido. El objeto había sido descubierto. La trayectoria había sido confirmada. Se había establecido su origen interestelar. Ahora comenzaba la verdadera caza. El 21 de julio de 2025, cuando 3I Atlas se encontraba a una distancia de 446 millones de kilómetros de la Tierra, el telescopio espacial Hubble apuntó su cámara gran angular hacia él. El Hubble es una máquina de máxima nitidez. A diferencia de los telescopios terrestres, que se ven distorsionados por la turbulencia atmosférica, el Hubble ve el espacio con una claridad cristalina. Su resolución angular es de aproximadamente 0,5 segundos de arco. El equipo de astrónomos obtuvo la imagen más nítida de la inesperada cometa interestelar 3I Atlas utilizando la visión clara del telescopio espacial Hubble de la NASA, anunció la agencia el 7 de agosto de 2025. La imagen mostraba un capullo de polvo en forma de lágrima que emanaba de un núcleo helado sólido, una forma típica de las cometas activas. La coma se extiende en dirección al Sol, un efecto de la presión del viento solar. Pero el logro clave fue la estimación del tamaño del núcleo. Utilizando el brillo del objeto y suponiendo el albedo típico del núcleo de una cometa, el equipo dirigido por David Jewitt determinó que el diámetro del núcleo era de al menos 440 metros y no más de 5,6 décimas kilómetros. 440 metros es la altura del Empire State Building. 5,5 kilómetros es la altura del Monte Elbrus, un enorme margen de incertidumbre. Pero incluso el límite superior estaba cerca de la masa mínima deducida del análisis de la aceleración no gravitacional. Algo no cuadraba. O bien el núcleo era muy denso o muy masivo, o las estimaciones del albedo eran incorrectas. Cuanto más tiempo permanecía el 3I Atlas en el espacio, más aumentaba su velocidad, dijo Jewitt. Es como ver una bala de rifle en una milésima de segundo. No se puede proyectar hacia atrás con precisión para averiguar dónde comenzó su trayectoria. En noviembre de 2025,
el Hubble realizó una espectroscopia ultravioleta del 3I Atlas, determinando la composición de sus emisiones gaseosas y la proporción de azufre y oxígeno. El telescopio seguirá al cometa en su trayectoria fuera del sistema solar, documentando los cambios en su actividad a medida que se aleja del Sol. El 6 de agosto de 2025, el telescopio espacial más potente de la humanidad dirigió su mirada hacia 3I Atlas. Distancia al Sol: 3,32 unidades astronómicas. Distancia a la Tierra: 497 millones de kilómetros. El espectrógrafo infrarrojo de rango cercano, NIR-SPEC, es una maravilla de la ingeniería. Descompone la luz infrarroja en un espectro, revelando la composición química del objeto a través de las líneas características de absorción y emisión de las moléculas. El campo de visión del NIR-SPEC es minúsculo. Apuntarlo hacia una cometa en movimiento requiere una precisión increíble en los cálculos de trayectoria. Marco Micheli, del Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la ESA, ayudó a medir la trayectoria de 3I Atlas con suficiente precisión como para que Webb pudiera capturar el objeto dentro del minúsculo campo de visión del instrumento NIR-SPEC. El resultado mereció el esfuerzo. Las imágenes espectrales, que abarcaban un rango de entre 0,6 y 5,3 micrómetros, revelaron una coma dominada por CO2, con una desgasificación intensificada en dirección al Sol. Presencia de H2O, CO, OCS, hielo de agua y polvo. La relación de mezcla de CO2H2O en la coma fue de 7,6 más o menos 0,3. El equipo también detectó una señal tentativa de sulfuro de carbonilo, OCS, una molécula que contiene azufre. La presencia de compuestos que contienen azufre indica una química orgánica compleja en el sistema parental 3I Atlas. Nuestras observaciones son compatibles con un núcleo internamente rico en CO2, escribió el equipo dirigido por Michael Cordener. Esto podría indicar que 3I Atlas contiene hielo que ha estado expuesto a niveles de radiación más altos que los cometas del sistema solar, o que se formó cerca de la línea de hielo de CO2 en su disco protoplanetario progenitor. La distribución espacial en la coma mostró una desgasificación intensificada en dirección al Sol, lo que indica que el lado solar está sublimando activamente sustancias volátiles adicionales. Coma asimétrica, rica en gas y polvo. Webb proporcionó la primera huella química precisa de un objeto interestelar. Datos que se pueden comparar con los cometas del sistema solar. La clave para comprender cuán diferentes son las condiciones de formación en otros sistemas estelares. NASA SPHEREX, Spectrophotometer for the History of the Universe, Epoch of Ionization and ICES Explorer, es una misión lanzada recientemente. Su objetivo principal: cartografiar todo el cielo en el rango infrarrojo, estudiando la historia del universo y la composición de los hielos espaciales. El 3I Atlas se convirtió en un objetivo inesperado para el nuevo instrumento. Del 7 al 15 de agosto de 2025, SPHEREX observó la cometa, analizando la luz que emitía para determinar su composición química. SPHEREX detectó dióxido de carbono en la coma y hielo de agua en el núcleo. La contribución de SPHEREX complementó los datos de Webb, confirmando el predominio del CO2 en el inventario volátil de 3I Atlas. Dos instrumentos independientes, dos conjuntos de datos, una imagen, una cometa extraordinariamente rica en dióxido de carbono. El observatorio Neil Gehrels Swift es un telescopio espacial diseñado originalmente para detectar estallidos de rayos gamma. Pero sus telescopios ultravioleta y óptico también pueden observar cometas. Swift buscó hidroxilo, OH, en la coma de 3I Atlas. El hidroxilo es un producto de la fotodisociación del agua. Cuando la radiación ultravioleta del Sol rompe las moléculas de H2O, se forma OH. La cantidad de OH permite estimar la velocidad de producción de agua por parte de la cometa. Las observaciones de Swift sugirieron que 3I Atlas podría tener un diámetro mayor, de unos 4,94 milésimas de kilómetro, basándose en el área de emisión de vapor de agua. Pero esta estimación es probablemente excesiva, ya que se cree que la mayor parte del vapor de agua de 3I Atlas proviene de su coma y no del núcleo. No obstante, Swift ha confirmado la presencia de sublimación activa de agua.
3I Atlas se comporta como una cometa. El Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS, es un telescopio espacial que busca exoplanetas observando los tránsitos frente a estrellas lejanas. Su exploración constante de grandes áreas del cielo significa que a menudo captura objetos inesperados. TESS descubrió 3I Atlas en datos de archivo recopilados antes de su descubrimiento oficial. Estas observaciones previas ayudaron a precisar la trayectoria de la cometa y revelaron que ya estaba activa mucho antes de acercarse al sistema solar interior. La cometa 3I Atlas es inusualmente activa, anunció la NASA al analizar las primeras observaciones de TESS. Incluso a grandes distancias del Sol, el objeto mostraba signos de desgasificación. El 3 de octubre de 2025, 3I Atlas pasó a una distancia de 30 millones de kilómetros de Marte. A escala espacial, eso es prácticamente como estar al lado. Dos naves orbitales marcianas de la ESA, Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter, giraron sus cámaras hacia el cometa que pasaba. Fue un reto técnico. Ambas cámaras están diseñadas para fotografiar la brillante superficie de Marte desde una distancia de solo unos cientos o miles de kilómetros. Dirigirlas hacia un objeto tenue a 30 millones de kilómetros de distancia es como utilizar un objetivo macro para fotografiar una montaña lejana. ExoMars TGO, utilizando su sistema de imágenes superficiales en color y estereoscópicas, CASIS, capturó una serie de imágenes. La cometa 3I Atlas se ve como un punto blanco ligeramente borroso que se mueve hacia abajo cerca del centro de la imagen. Mars Express también observó la cometa. Ambos aparatos proporcionaron datos astrométricos, es decir, mediciones precisas de la posición de la cometa en el cielo en un momento determinado. Y aquí ocurrió algo extraordinario. Utilizando los datos del ExoMars TGO, la ESA mejoró 10 veces la predicción de la ubicación del cometa. Una mejora 10 veces mayor en la precisión de la trayectoria. Esto permitió a los astrónomos orientar sus instrumentos con confianza, lo que proporcionó observaciones más detalladas. Dado que el 3I Atlas atraviesa rápidamente nuestro sistema solar, moviéndose a una velocidad de hasta 250.000 kilómetros por hora, pronto desaparecerá en el espacio interestelar para no volver jamás, declaró la ESA. La trayectoria mejorada permite a los astrónomos orientar sus instrumentos con confianza, lo que proporciona una ciencia más detallada sobre el tercer objeto interestelar jamás descubierto. Esta fue la primera vez que se presentaron oficialmente mediciones astrométricas realizadas desde una nave espacial en órbita alrededor de otro planeta para precisar la órbita de un objeto interestelar. Marte nos ayudó a rastrear a un visitante de fuera del sistema solar. Un logro tecnológico. Coordinación interplanetaria. Jupiter Icy Moons Explorer, JUICE, es una misión de la ESA que se dirige a los satélites de Júpiter. En noviembre de 2025, JUICE observó 3I Atlas desde una distancia mayor que Mars Express, pero las observaciones se realizaron después del perihelio, cuando la cometa se encontraba en un estado más activo. Aunque JUICE estará más lejos de 3I Atlas que nuestras naves orbitales marcianas en octubre, verá la cometa justo después de su máxima aproximación al Sol, lo que significa que estará en un estado más activo, explicó la ESA. JUICE proporcionará datos sobre la actividad posperihelio de la cometa. ¿Cómo cambia la desgasificación a medida que se aleja del Sol? ¿Sigue el núcleo perdiendo masa al mismo ritmo o disminuye la actividad? Estos datos son fundamentales para comprender la estructura interna de 3I Atlas. El Very Large Telescope, ULT, de ESO, un conjunto de 4 telescopios de 8 metros en el desierto de Atacama, Chile, es uno de los instrumentos terrestres más potentes. El VLT observó 3I Atlas el 3 de julio de 2025, utilizando espectroscopia para analizar la composición de la coma. El equipo, dirigido por ONO, detectó níquel atómico en la coma. Tampoco se encontraron indicios de oxígeno atómico, dicarbono, tricarbono o radicales amino. El níquel es un metal pesado. Su presencia en la coma de un objeto interestelar plantea preguntas sobre los mecanismos de liberación y la composición interna del núcleo. La ausencia de cadenas de carbono significa que 3I Atlas tiene un perfil químico diferente al de la mayoría de las cometas del sistema solar. Esto se suma a la imagen de un objeto formado en otro entorno,
en otro momento, alrededor de otra estrella. El observatorio Keck, situado en Mauna Kea, Hawái, cuenta con 2 telescopios de 10 metros, unos de los instrumentos ópticos más grandes del mundo. Sus capacidades espectroscópicas permiten analizar en detalle la composición química de objetos lejanos. Keck observó 3I Atlas, proporcionando datos espectroscópicos adicionales sobre la composición de la coma. Estas observaciones confirmaron la presencia de moléculas detectadas por otros instrumentos y ayudaron a refinar las estimaciones de las velocidades de producción de diversos gases. Cada observación añadía una pieza al rompecabezas. Cada instrumento veía 3I Atlas desde su propio ángulo, en su propio rango de longitudes de onda. En conjunto, los datos dibujan una imagen del objeto que es a la vez familiar y misteriosa. Se comporta como una cometa, pero no exactamente como las cometas del sistema solar. 9 anomalías. Una aceleración imposible. Un objeto antiguo del espacio interestelar que muestra un comportamiento que no encaja en nuestros modelos. Por supuesto, usted pensará, extraterrestres. Permítanme ser directo. No son extraterrestres. Pero la realidad puede ser más interesante. Analicémoslo metódicamente. Veamos las explicaciones naturales de cada anomalía. Apliquemos el escepticismo científico. Seamos conservadores en nuestras interpretaciones, porque eso es lo que exige la ciencia. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Dominio del CO2. La alta proporción de CO2H2O puede explicarse de 2 maneras. Primero, 3I Atlas se formó cerca de la línea de hielo de CO2 en su disco protoplanetario parental. En esta zona, las temperaturas son lo suficientemente bajas para la condensación del CO2, pero aún no lo suficientemente bajas para la condensación eficaz del H2O. Segunda, miles de millones de años de exposición a la radiación cósmica transformaron el hielo superficial, destruyendo preferentemente el H2O y dejando el CO2. Ambas hipótesis son plausibles. Ambas se basan en la física conocida, edad y velocidad vertical. Un objeto con un alto componente W de velocidad y que pertenece al disco grueso de la galaxia es, naturalmente, antiguo. El disco grueso está formado por estrellas que se formaron hace miles de millones de años. Si 3I Atlas fue expulsado del sistema alrededor de una de estas estrellas, su edad será automáticamente mayor que la del sistema solar. Esto no es una anomalía. Es una consecuencia de la cinemática galáctica. Masividad. Quizás simplemente tengamos suerte. Quizás el espacio interestelar contenga más objetos grandes de lo que predicen nuestros modelos. Nuestra muestra de objetos interestelares, 3, es estadísticamente insignificante. Es arriesgado sacar conclusiones sobre la distribución poblacional basándose en 3 puntos de datos. Es posible que simplemente estemos sufriendo el efecto de una muestra pequeña. Cambio de color. El monóxido de carbono ionizado puede emitir luz azul. Si las condiciones en la coma 3I Atlas favorecen la ionización del CO, posiblemente debido a la intensa radiación ultravioleta del Sol cerca del perihelio, el color azul se explica por un proceso natural. No se necesita un motor caliente, solo condiciones de ionización inusuales, pero naturales. Ausencia de fragmentación. Algunas cometas son estructuralmente resistentes. Es posible que 3I Atlas tenga una cohesión interna que le haya permitido soportar las tensiones térmicas del perihelio. Quizás la radiación haya creado una corteza más dura que mantiene unido el núcleo. La resistencia no es un signo de artificialidad. Es un signo de una historia concreta de formación y evolución. Chorros colimados. Si 3I Atlas tiene varias zonas activas, sus emisiones combinadas pueden crear la apariencia de chorros colimados. O, como sugirió Loeb, las estructuras visibles pueden ser rastros de fragmentos expulsados del núcleo. Hemos visto estructuras similares en otras cometas. Inusuales, sí, pero no sin precedentes. Níquel y agotamiento de las cadenas de carbono. Los diferentes discos protoplanetarios tienen diferentes composiciones químicas. Una estrella de disco grueso puede tener un disco protoplanetario con un contenido de carbono más bajo y diferentes proporciones de sustancias volátiles.
El 3i Atlas puede simplemente reflejar la química de su sistema parental. Inusual para nosotros, pero normal para él. Aceleración no gravitatoria. Esto es importante. Pero incluso aquí hay una explicación natural. Si 3i Atlas perdió una masa significativa cerca del perihelio, algo que no hemos observado hasta ahora, pero que podría hacerse visible en diciembre de 2025, cuando el cometa se acerque a la Tierra, el efecto reactivo de la desgasificación explicaría la aceleración. Física cometaria estándar, simplemente más intensa de lo esperado. ¿Lo ven? Para cada anomalía existe una explicación conservadora. Una explicación basada en procesos conocidos. Una explicación que no requiere hipótesis exóticas. Y eso es bueno. Así es como debe funcionar la ciencia. Preferimos las explicaciones simples a las complejas, las naturales a las artificiales, lo conocido a lo desconocido. Pero, todo junto. Cualquier anomalía es interesante, pero explicable. 2 anomalías son intrigantes, pero aún manejables. 3, 4, 5. El panorama se complica. 9 anomalías es un patrón. Los patrones requieren explicaciones. O bien se trata de una serie de coincidencias independientes y sin relación entre sí, en cuyo caso cada anomalía tiene su propia explicación individual, o bien existe una causa común que las une. Avi Loeb eligió la segunda opción. Las 9 anomalías del 3i Atlas no pueden ignorarse, escribió en un artículo del 15 de noviembre de 2025. O bien estamos observando un cometa natural muy raro con una combinación única de propiedades, o bien estamos viendo algo diferente. El método científico exige que consideremos ambas posibilidades. Loeb no es nuevo en las hipótesis provocativas. Cuando en 2017 se descubrió un Uni Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado, Loeb sugirió que podría tratarse de una sonda artificial. Sus argumentos se basaban en la forma del objeto, largo, con forma de cigarro, la ausencia de coma observable, y lo que es más importante, su fuerte aceleración no gravitatoria en ausencia de desgasificación visible. La comunidad científica rechazó en su mayoría la hipótesis de Loeb. El consenso es que Oumuamua es un objeto natural, posiblemente un fragmento de exoplaneta cubierto de hielo de hidrógeno que se sublimó de forma imperceptible. Ahora Loeb aplica un análisis similar a 3i Atlas. He escrito 11 artículos científicos en los últimos meses sobre el Atlas 3i, declaró Loeb en una entrevista con Newsweek el 30 de octubre de 2025. En lugar de hacer afirmaciones categóricas, los críticos deberían explicar las 9 anomalías relacionadas con el Atlas 3i. Sus argumentos. Primero, estadísticas de la trayectoria. La hiperbolicidad de la trayectoria del 3i Atlas, con una excentricidad de 6.139, es extrema incluso para objetos interestelares. Loeb afirma que tal trayectoria es estadísticamente improbable para un objeto natural lanzado al azar. Según sus cálculos, la probabilidad de un origen natural es del 0,2%. Segundo, anomalía de masa. Si 3i Atlas es masivo, 33.000 millones de toneladas o más, entonces debería haber cientos de miles de objetos interestelares más pequeños por cada uno grande. Pero solo hemos encontrado 3. Loeb interpreta esto como una indicación de que 3i Atlas no pertenece a la población natural de cometas expulsadas. Tercero, combinación de anomalías. Ninguna de las 9 anomalías por sí sola es prueba de artificialidad, pero todas juntas forman un patrón que, según Loeb, requiere considerar la hipótesis tecnológica. Una nave espacial con un sistema de propulsión podría mostrar una aceleración no gravitatoria sin evaporación cometaria, escribió Loeb el 14 de noviembre. Podría ser clasificada por los expertos en cometas como una cometa oscura, del mismo modo que un troglodita clasificaría un teléfono móvil como una piedra rara. La hipótesis tecnológica significa que 3i Atlas no es un cometa natural, sino un objeto artificial, una sonda, una nave espacial, una reliquia de alguna civilización antigua. Es una afirmación extraordinaria. Requiere pruebas extraordinarias. ¿Existen?
La reacción de la comunidad científica. La mayoría de los astrónomos no están de acuerdo con Loeb. Megan Schwamb, profesora de Ciencias Planetarias de la Universidad Real de Belfast, declaró a Newsweek: si se produce un aumento en la velocidad de sublimación de los hielos volátiles de la superficie de la cometa, entonces se observará una aceleración de 3I Atlas. Vemos este efecto en cometas de periodo largo y corto. Esto es lo que ocurrió con Oumuamua. Las observaciones de Spitzer detectaron una desviación en su órbita causada por aceleraciones no gravitatorias debido a la supuesta desgasificación de algún tipo de hielo volátil. Añadió: existe una cantidad significativa de literatura revisada sobre los datos recopilados después de que se descubriera 3I Atlas y a medida que continuaba acercándose al Sol. El análisis de estos esfuerzos de muchos astrónomos de todo el mundo muestra que, por lo que sabemos, 3I Atlas concuerda con un origen natural. Sus propiedades actuales concuerdan con el hecho de que se trata de un planetesimal helado que se formó alrededor de otra estrella de la galaxia y que posteriormente fue expulsado por la gravedad. El divulgador científico Brian Cox fue aún más categórico. 3I Atlas es sin duda una cometa natural. Loeb respondió: Brian Cox no ha escrito ningún artículo científico sobre 3I Atlas. Actúa como divulgador científico, no como investigador dedicado a la ciencia relevante sobre 3I Atlas. La verdad científica no se decide por la autoridad o la popularidad, sino por la atención que se presta a los datos. Se trata de una diferencia filosófica. Los conservadores contra los provocadores. Los defensores del paradigma contra los que lo desafían. Ambas partes tienen razón en sus enfoques. El conservadurismo protege a la ciencia de los descubrimientos falsos. La provocación obliga a la ciencia a considerar nuevas posibilidades. Probablemente, la verdad se encuentre en algún punto intermedio. Posición oficial de la NASA. La NASA clasifica el 3I Atlas como un cometa natural de origen interestelar. Las observaciones de la NASA muestran que se trata de la tercera cometa interestelar que atraviesa nuestro sistema solar, dijo el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, en respuesta a una pregunta de Kim Kardashian en octubre de 2025. No hay extraterrestres. No hay ninguna amenaza para la vida aquí, en la Tierra. La NASA vio los mismos datos que Loeb. Llegaron a una conclusión diferente. ¿Por qué? Porque la interpretación conservadora requiere menos suposiciones. Los procesos naturales son conocidos. Los objetos artificiales son especulación. La ciencia, por defecto, elige la explicación más simple. Es conservadurismo metodológico. Es el enfoque correcto. Pero tiene un precio. Históricamente, las instituciones científicas se han resistido al cambio de paradigma. Los meteoritos fueron rechazados como piedras del cielo, algo imposible. La deriva continental fue ridiculizada durante décadas. La energía oscura parecía un absurdo hasta que las observaciones no dejaron otra opción. La exigencia de pruebas abrumadoras para afirmaciones extraordinarias es una protección contra el error. Pero, ¿puede esto hacernos pasar por alto lo realmente anómalo? ¿Puede el conservadurismo cegarnos ante lo obvio? Es una pregunta sin respuesta fácil. Prueba para el futuro. La buena noticia es que pronto sabremos más. El 19 de diciembre de 2025, 3I Atlas alcanzará su punto más cercano a la Tierra, 269 millones de kilómetros. Eso es 1,8 unidades astronómicas, casi el doble de la distancia al Sol. Desde el 27 de noviembre de 2025 hasta el 27 de enero de 2026, 3I Atlas será rastreado por la Red Internacional de Alerta de Asteroides, IAWN. Cientos de telescopios terrestres, el Hubble, el Webb, todos los instrumentos que pueden ver el objeto. ¿Qué buscan? Una nube masiva de gas. Si la aceleración no gravitatoria es causada por la desgasificación cometaria estándar, entonces 3I Atlas debería estar rodeado por un denso capullo de material evaporado. Una nube visible incluso desde la Tierra. Brillante. Imposible de pasar por alto. Si ven esta nube, la hipótesis de Loeb quedará refutada. 3I Atlas es un cometa natural. Inusual, pero natural. Si no ven la nube, el problema se agrava.
Si no observamos una densa nube de gas alrededor de 3I Atlas en diciembre, la evaporación cometaria no es la explicación de su aceleración no gravitatoria, escribió Loeb. Entonces, la aceleración no gravitatoria registrada cerca del perihelio puede considerarse como la firma tecnológica de un sistema de propulsión. La prueba es clara. El criterio es inequívoco. Las observaciones pronto darán la respuesta. ¿Naturaleza o algo más? Pronto lo sabremos, independientemente de si 3I Atlas resulta ser un cometa natural o algo más misterioso. Su visita cambiará nuestra ciencia. Veamos 3 escalas temporales: el futuro inmediato, la perspectiva a medio plazo y las implicaciones a largo plazo. El más cercano: semanas y meses. Fecha clave: 19 de diciembre de 2025. Aproximación más cercana a la Tierra. Ese día, 3I Atlas estará a una distancia de 269 millones de kilómetros, más cerca que nunca. Para los telescopios terrestres, es la ventana de observación óptima. Máximo brillo. Máxima resolución angular. La Red Internacional de Alerta de Asteroides coordina las observaciones. Cientos de telescopios de todo el mundo apuntarán sus espejos hacia este punto de luz en movimiento. El Hubble realizará una espectroscopia ultravioleta. El Webb llevará a cabo observaciones infrarrojas repetidas, comparando la composición post-perihelio con la pre-perihelio. ¿Qué buscan? Pérdida de masa. ¿Está 3I Atlas rodeado por una densa nube de gas, como predice el modelo de desgasificación cometaria? Cambios en la actividad. ¿Ha aumentado la velocidad de producción de gas después del perihelio o está disminuyendo? Fragmentación. ¿Sigue el núcleo intacto o hay signos de desintegración? Nuevas moléculas. ¿El calentamiento cerca del Sol ha liberado sustancias volátiles adicionales desde las profundidades del núcleo? JUICE realizará observaciones el 2 y el 25 de noviembre. Mars Express y ExoMars TGO aún pueden ver la cometa desde Marte, aunque cada vez es más tenue. A finales de diciembre de 2025, los astrónomos dispondrán de un conjunto de datos sin precedentes. Observaciones multionda desde múltiples plataformas. Datos de trayectoria de máxima precisión. Huellas químicas en ultravioleta, óptica e infrarrojo. Es el momento de la verdad. Los datos confirmarán su origen natural o profundizarán el misterio. Las observaciones llevan semanas. La comprensión, años. Una vez que 3I Atlas se aleje del alcance de los telescopios, en la primavera de 2026, comenzará un largo proceso de análisis. Grupos de investigación de todo el mundo estudiarán los datos. Se publicarán artículos. Se celebrarán conferencias. Se debatirán las interpretaciones. Cada grupo se centrará en su propio aspecto del rompecabezas. Los químicos modelarán el tratamiento radiativo del hielo en el medio interestelar, tratando de reproducir la relación observada entre CO2 y H2O. Los dinamistas precisarán la trayectoria, rastreando el movimiento de 3I Atlas hacia atrás en el tiempo, tratando de identificar el sistema estelar progenitor. Los espectroscopistas buscarán moléculas traza en los datos de Webb, compuestos orgánicos que podrían revelar información sobre el entorno químico de formación. Los científicos planetarios compararán 3I Atlas con los cometas del Sistema Solar, determinando cuán diferentes son las condiciones en otros discos protoplanetarios. El consenso se forma lentamente. Los artículos se revisan durante meses. Los datos se analizan repetidamente. Los modelos se refinan. Los debates se encienden y se apagan. Para los años 2027-2028, la conclusión probable será la siguiente. 3I Atlas es un cometa natural con propiedades inusuales, pero explicables. Es producto de un antiguo sistema estelar con una química diferente. Es un objeto transformado por miles de millones de años de radiación. Es raro, pero natural. Pero la posibilidad de lo inexplicable permanece. Si no se detecta una nube masiva de gas en diciembre de 2025, si la aceleración no gravitatoria sigue sin tener una explicación natural convincente, si las anomalías se acumulan en lugar de resolverse, entonces las preguntas se profundizarán. La hipótesis de la firma tecnológica, ahora marginal, puede ganar más adeptos,
No porque las pruebas sean convincentes, sino porque las explicaciones naturales no serán suficientes. Es una minoría. Se discutirá, pero existirá. A largo plazo. Décadas. La década de 2030 traerá una revolución en el descubrimiento de objetos interestelares. El observatorio Vera Rubin, anteriormente conocido como Gran Telescopio de Rastreo Sinóptico, comenzará a funcionar a finales de la década de 2020. Se trata de un telescopio de 8 metros con un campo de visión enorme y una cadencia rápida. Escaneará todo el cielo austral cada pocas noches. Los modelos informáticos predicen que Vera Rubin detectará un objeto interestelar cada mes, quizás cada semana. Eso significa decenas al año, cientos en una década. Los visitantes interestelares se convertirán en algo habitual. Pasaremos de 3 ejemplos a una muestra estadística. Podremos construir una distribución de los tamaños de los objetos interestelares. Sabremos cuántos hay a nuestro alrededor en cualquier momento. Comprenderemos la diversidad química de los discos protoplanetarios de la galaxia. 3i Atlas, extraño ahora, se convertirá en uno más entre muchos. Sus anomalías se contextualizarán. Sabremos hasta qué punto es típica su composición química. Hasta qué punto son comunes las altas velocidades o W. Con qué frecuencia las cometas interestelares muestran aceleraciones no gravitatorias sin pérdida de masa aparente. Los patrones se manifestarán o no se manifestarán. Si todos los objetos interestelares resultan ser similares al 3i Atlas, antiguos, irradiados, ricos en CO2, extrañamente masivos, entonces sus anomalías no son anomalías. Son simplemente propiedades de la población interestelar que aún no comprendemos. Si 3i Atlas resulta ser una emisión única incluso entre cientos de objetos interestelares, entonces su rareza se acentúa. Entonces quedan preguntas sin respuesta. Misiones de interceptación. La ESA está preparando la misión Comet Interceptor, una nave espacial que se lanzará en 2029 y esperará en órbita en el punto de Lagrange, lista para interceptar el objetivo en tránsito. Objetivo principal: una cometa de periodo largo de la nube de Oort. Un objeto que nunca antes se ha acercado al Sol. Un ejemplo virgen del sistema solar primitivo. Objetivo secundario, muy deseado. Un objeto interestelar. Cuando se seleccionó Comet Interceptor en 2019, solo conocíamos un objeto interestelar, una I Oumuamua, descubierto en 2017, afirmó Michael Coopers, director científico del proyecto Comet Interceptor. Desde entonces se han descubierto otros 2 objetos de este tipo, que muestran una gran diversidad en su apariencia. La visita a uno de ellos podría suponer un gran avance en la comprensión de su naturaleza. La probabilidad de que Comet Interceptor intercepte un objeto interestelar es baja. El momento del lanzamiento debe coincidir con la llegada del objeto. El objeto debe detectarse con suficiente antelación. La trayectoria debe ser alcanzable. Pero la posibilidad existe. Si esto ocurre, obtendremos muestras. Partículas físicas de otro sistema estelar en laboratorios terrestres. Análisis de relaciones isotópicas. Moléculas orgánicas. Composición mineral. Estructura del hielo. Descubriremos de qué están hechos realmente los objetos interestelares. No a través de la espectroscopia a distancia, sino mediante el estudio directo. Será un momento decisivo. Nos convertiremos en una especie interestelar, no en el sentido de viajar a las estrellas, sino en el sentido de investigar material de otros sistemas estelares. Para la ciencia planetaria, esto supone una transformación. Compararemos las cometas del sistema solar con las cometas de otros sistemas. Comprenderemos hasta qué punto es universal el proceso de formación de los planetas. Descubriremos si la química del sistema solar es típica o inusual. Esto también es importante para la búsqueda de vida. Si las moléculas orgánicas viajan entre las estrellas, si las cometas interestelares transportan los componentes básicos de la vida, entonces la panspermia, el transporte de vida entre sistemas, se vuelve más plausible. Quizás la galaxia esté más conectada de lo que pensábamos. Quizás la vida no surge de forma independiente en cada sistema, sino que se propaga a través de transportadores interestelares.
Es una especulación, pero es una especulación verificable. Implicaciones para la humanidad. Tracy Atlas no es solo un objeto científico, es un espejo de nuestro propio progreso. Hace 100 años no habríamos entendido lo que veíamos. Una estrella que se mueve rápidamente, inexplicable, quizás atribuida a un milagro o ignorada como un error. Hace 50 años la habríamos pasado por alto. Nuestros telescopios no eran lo suficientemente sensibles. Nuestras redes de detección eran demasiado escasas. Nuestra capacidad de cálculo era insuficiente para calcular rápidamente las trayectorias. Ahora la capturamos. La rastreamos con docenas de instrumentos. Analizamos su química con telescopios que cuestan miles de millones de dólares. Debatimos sobre su naturaleza en foros globales. Nos hemos convertido en una especie capaz de escuchar el susurro de la galaxia. Es un logro. Es el resultado de décadas de inversión en ciencia, tecnología y educación. Es el resultado de la cooperación internacional. Es el resultado de la curiosidad, del deseo de saber, comprender e investigar. Tracy Atlas nos recuerda que somos parte de un panorama más amplio. No estamos aislados. Recibimos visitantes del espacio profundo. Traen mensajes, no intelectuales, no intencionados, pero mensajes al fin y al cabo. Mensajes sobre la diversidad del cosmos, sobre la antigüedad de la galaxia, sobre la química de otros mundos, sobre nuestra conexión con estrellas lejanas. Estamos aprendiendo a leer estos mensajes. Una antigua cometa a la vez. Elevémonos por un momento por encima de los detalles. Alejémonos de los números, los espectros, las trayectorias. Pensemos en lo que todo esto significa. La evolución de la comprensión. Nuestros antepasados miraban al cielo y veían presagios. Una cometa era una señal de los dioses, una advertencia, un presagio de desgracias. El supersticioso dominaba la interpretación. Luego llegó la era de la ciencia. Edmond Halley calculó la órbita de la cometa que lleva su nombre. Predijo su regreso. Y la cometa regresó. Las matemáticas vencieron al miedo. Descubrimos que las cometas no son presagios, sino ladrillos del sistema solar. Restos de la formación. Máquinas del tiempo congeladas que transportan material de 4.500 millones de años de antigüedad. Enviamos sondas a las cometas. Rosetta acompañó a la cometa Churyumov-Gerasimenko y aterrizó en su superficie. Deep Impact impactó contra la cometa Tempel, analizando el material expulsado. Stardust recogió partículas de la coma de la cometa Wild 2 y las trajo de vuelta a la Tierra. Hemos pasado del miedo a la comprensión, de la superstición al conocimiento. Y ahora damos el siguiente paso. Estudiamos cometas de otros sistemas estelares. Las comparamos con las nuestras. Aprendemos sobre la diversidad galáctica. Es una transformación de la perspectiva. Es una ampliación de los horizontes. De la planeta al sistema solar. Del sistema solar a la galaxia. Del aislamiento a la conectividad. Las dimensiones del espacio y el tiempo. Tracy Atlas ha viajado 7.000 millones de años. Quizás más. 7.000 millones de años es más tiempo del que lleva existiendo la Tierra. Es más tiempo del que lleva existiendo el Sol. Cuando Tracy Atlas comenzó su viaje, nuestro sistema aún no existía. No había Tierra, no había vida, no había océanos, no había continentes. La Vía Láctea era más joven, menos estructurada. Las estrellas de aquella época, las estrellas del disco grueso, se formaron en una época en la que la galaxia aún estaba formando su estructura espiral. Tracy Atlas nació en esa era. Se formó en el disco protoplanetario alrededor de una estrella que nunca identificaremos. Fue expulsado, tal vez por la interacción gravitatoria con un planeta gigante, tal vez por el paso cercano de una estrella. Y comenzó a vagar, a través de la galaxia, a través del vacío entre las estrellas. Distancias inconcebibles, billones de kilómetros, años luz, parsecs, frío, congelado a unos pocos grados por encima del cero absoluto.
irradiado por rayos cósmicos, partículas de alta energía que atraviesan el espacio interestelar. Su superficie cambiaba lentamente. La radiación destruía moléculas, creaba nuevas combinaciones, transformaba el hielo. 1000 millones de años. 2, 5, 7. Eones de deriva. Y entonces, por pura casualidad, su trayectoria cruzó la órbita del sistema solar. En el momento en que aquí hay una civilización capaz de verlo. Una civilización técnica. Una civilización con telescopios, satélites, ordenadores. Si hubiera llegado hace 1 millón de años, nadie lo habría notado. Si hubiera llegado dentro de 1 millón de años, tal vez la humanidad ya se habría extinguido. Pero llegó ahora. No es el destino. No es un presagio. Es simplemente el tiempo. Pero un tiempo que resuena. Nuestra conexión con el cosmos. Carl Sagan dijo la famosa frase: "Estamos hechos de polvo de estrellas". No es una metáfora. Es una verdad literal. El carbono de tu ADN, el calcio de tus huesos, el hierro de tu sangre, cada elemento pesado de tu cuerpo se forjó en el núcleo de una antigua estrella que explotó como una supernova hace miles de millones de años. Estos elementos se dispersaron por el espacio interestelar, se mezclaron con gas y polvo, se reunieron en una nueva nube, se comprimieron bajo la gravedad, formaron el Sol, formaron los planetas, te formaron a ti. Eres literalmente materia estelar reciclada, y 3i Atlas también, pero de otra estrella, de otro tiempo, de otro lugar de la galaxia. Su materia nunca se había cruzado con la materia del sistema solar hasta ese momento. Dos ramas de la evolución galáctica que se encontraron en el espacio y el tiempo. Es un encuentro, no intelectual, pero un encuentro al fin y al cabo. Dos fragmentos de la historia cósmica que, por un instante, han compartido trayectoria. No somos observadores externos. Somos parte de ello. Somos seres galácticos que observan a otro viajero galáctico. Somos parientes separados por el tiempo y la distancia. En lo que nos estamos convirtiendo. Hace una generación, la humanidad pensaba a escala planetaria. Exploramos la Tierra, cartografiamos los continentes, cruzamos los océanos. En las últimas décadas, hemos pensado a escala solar. Hemos enviado sondas a todos los planetas. Hemos aterrizado en la Luna, Marte y Titán. Hemos estudiado asteroides, cometas y satélites externos. Ahora empezamos a pensar a escala galáctica. Descubrimos exoplanetas alrededor de otras estrellas, miles de ellos. La diversidad es inimaginable. Júpiteres calientes, supertierras, mundos oceánicos, planetas rocosos en zonas habitables. Comparamos estos sistemas con el nuestro. Nos hacemos preguntas. ¿Hasta qué punto es típico el sistema solar? ¿En qué se diferencian los procesos de formación de los planetas? ¿Dónde surge la vida? Y ahora, con los objetos interestelares, obtenemos muestras físicas de estos sistemas. No solo luz analizada mediante espectroscopia. Objetos reales. Material que podemos estudiar. Es planetología comparativa a través de años luz. Nos estamos convirtiendo en una especie que comprende la diversidad de la galaxia. Una especie que puede contextualizar su lugar en el cosmos, no en el centro, no especial, pero una de las muchas variantes de la formación planetaria. Es humildad, pero también es elevación. Estamos lo suficientemente desarrollados como para plantear estas preguntas, lo suficientemente tecnológicos como para responderlas, lo suficientemente curiosos como para preocuparnos. Implicaciones para la vida. Si las moléculas orgánicas viajan entre las estrellas, y sabemos que lo hacen porque las hemos detectado en nubes interestelares, entonces la química de la vida está extendida por la galaxia. Si las cometas transportan agua y materia orgánica a los planetas, y sospechamos que lo hacen, porque los impactos de cometas probablemente trajeron la mayor parte del agua de la Tierra, entonces la vida puede comenzar en cualquier sistema con las condiciones adecuadas.
Si las cometas interestelares transportan este material entre sistemas, entonces la galaxia está bioquímicamente conectada. La panspermia, la idea de que la vida puede propagarse entre mundos, sigue siendo especulativa, pero cada vez es menos improbable. Imagínese, microorganismos encerrados en el hielo de una cometa, protegidos de la radiación en su interior, congelados en estado de hibernación, viajando durante millones de años a través del espacio interestelar. Luego, la cometa entra en un nuevo sistema estelar. Se fragmenta cerca de la estrella. Los fragmentos caen sobre un planeta. El hielo se derrite. Los microorganismos cobran vida. Un nuevo mundo, sembrado de vida procedente del antiguo. Es ciencia ficción, pero también es una hipótesis científica. Verificable. Si alguna vez interceptamos una cometa interestelar y encontramos microorganismos en su hielo, la panspermia pasará de ser una especulación a ser un hecho. Aún no hemos llegado a ese punto. Quizás nunca lo hagamos, pero la posibilidad existe. Y eso cambia las cuestiones filosóficas. Si la vida puede propagarse entre las estrellas, entonces no estamos solos en nuestro origen. Podemos ser descendientes de microorganismos que llegaron a la Tierra en una antigua cometa. Nuestras raíces pueden remontarse a otra estrella. El logro humano. En medio de toda esta perspectiva cósmica, es fácil olvidar el factor humano. La gente descubrió 3I Atlas. La gente calculó su trayectoria. La gente construyó telescopios. Escribieron software. Coordinaron observaciones a través de continentes y usos horarios. Las personas dedicaron sus carreras a estudiar cometas. Dedicaron décadas a desarrollar instrumentos. Dedicaron noches sin dormir a analizar datos. Cada observación de 3I Atlas es la culminación del esfuerzo colectivo de la humanidad. Ingeniería, programación, física, matemáticas, química, logística, diplomacia, la cooperación internacional en su máxima expresión. La NASA, la ESA, observatorios terrestres de todo el mundo. Los científicos comparten datos abiertamente. Hipótesis contrapuestas, debatidas con respeto. Es un logro. No solo tecnológico, sino también social. Somos lo suficientemente maduros como especie para trabajar juntos en cuestiones que no tienen una aplicación práctica inmediata. Invertimos recursos en la ciencia fundamental. Valoramos el conocimiento por el conocimiento mismo. Esto dice algo sobre nosotros. Algo bueno. Somos curiosos. Queremos entender. No nos da miedo lo desconocido. Son cualidades que definen a una civilización en ascenso.